Señor Jesús, te damos gracias y te pedimos que nos dirijas a través del estudio que tendremos el día de hoy, Señor, a través de tu palabra. Queremos rogarte y suplicarte, Señor, que nos ayudes, Señor, en medio de este tiempo de bendición. Bendecimos tu presencia, tu amor, tu gracia y queremos responder a la pregunta, Señor. ¿Cómo construiremos nuestras vidas? ¿Sobre la roca firme o sobre la arena? ¿Qué significan estos detalles para nosotros? Ayúdanos a responder con claridad esta pregunta para cada uno de nosotros y guíanos en tu palabra y guíanos, Señor, en tu amor, guíanos en el cuidado que tienes tú para con nosotros y ayúdanos a tener sabiduría y a entender cada propósito de tu palabra en nuestras vidas. Señor, gracias por todo tu amor y tu cuidado, gracias por tus bendiciones y Señor, bendecimos tu presencia entre nosotros y te rogamos que nos guíes. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, ya estamos listos. Vamos pues a la palabra de Dios. Y hoy día vamos a ver este tema que es el último escenario en el Sermón del Monte, ¿no? El título es La parábola de Jesús de los dos cimientos. Esta parábola tiene varios títulos, ¿no? Los dos constructores, los dos cimientos, construyendo sobre la roca firme. Pues ponle un título agradable para ti, siempre y cuando entendamos nosotros que pues el efecto es la obediencia a la palabra y dónde la fundamentas. Ahí está. Ya sea que tenga la perspectiva de los cimientos, la perspectiva de los constructores o la perspectiva de la palabra de Jesucristo, está basado en el tema de la obediencia. Allí está fundamentado el contexto de hoy día, la obediencia. Así que vamos a tratar de entrar como siempre en lo que nosotros llamamos el contexto, porque sin el contexto nos podemos perder y decir esto no habla de lo que pensábamos, y el contexto nos habla acerca de que esto está dirigido a creyentes. Ojo, dirigido a creyentes. ¿Cómo así? Bueno, en el contexto nosotros encontramos que Jesucristo, ya habiendo empezado su ministerio, escoge a 12, ¿verdad? Que los llama apóstoles, según el versículo 13 del capítulo 6, ¿verdad? Cuando era de día, llamó a sus discípulos, pasó toda la noche orando, ayunando, y escogió a 12 de entre todos los discípulos. Él tenía muchos discípulos, no solo seguidores, discípulos. Y entre todos los seguidores que tenía, toma a 12 de ellos y les cambia de nombre y les dice, ahora ustedes se van a llamar enviados con un propósito. Enviados es la palabra apóstol. Y con ellos y los discípulos, ojo que son apóstoles, en el versículo 17 dice que descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Estaba en una colina, baja al llano, y dice, ¿en compañía de quién? De los discípulos. Es decir, apóstoles y discípulos y una gran multitud, es decir, seguidores de Jesucristo. Así que esto que Jesús hace en en la pequeña falda de la colina, ¿verdad? Por eso que le hemos llamado el sermón del valle, porque está en el valle, pero en realidad es el mismo sermón. Ok, el sermón del monte, ¿no? Y tenemos que ahí están los apóstoles, los discípulos y la gran multitud que le sigue. Por eso es que decimos que este contenido está dirigido a lo que son creyentes, no los que no son creyentes. Por eso es que lo que vamos a decir hoy día, vamos a repasar y vamos a estudiar, podría sonar algo como rarísimo a aquellos que no tienen un corazón para seguir a Jesucristo. Si tú has decidido seguir a Jesucristo, estoy seguro que estos temas no te van a sonar extraños. Sí te van a sonar chocantes, tal vez, pero no extraños. ¿De acuerdo? Si tú eres un no creyente, alguien que solamente nos está visitando y quiere saber más de Jesucristo, tienes que saber que después que te conviertas, este sermón es para ti. Ojo, este sermón no te hace creyente. Obedecer estos mandamientos con una carga pesada de hacer lo que tú no quieres, no te hace hijo de Dios. Pero una vez que tú has encontrado salvación porque has reconocido tus pecados delante de la cruz y has permitido que la sangre de Jesucristo te limpie, entonces ahora el Señor te dice un camino por el cual debes caminar. Es de allí la idea de este sermón. Jesús escoge a sus apóstoles y habla a todos sus discípulos y les da las bienaventuranzas, lo cual ya no vamos a estudiar. Vamos a repasar rápidamente las bienaventuranzas y tiene dos cuadros, las bienaventuranzas básicamente y los ayes, ¿no? Y los ayes.
¿Cómo es así? Porque cuando Jesucristo habla de las bienaventuranzas, da 4 bienaventuranzas, pero también da 4 ayes. Es decir, por un lado, le dice a los que le siguen, hay bienaventuranzas a pesar de la crisis, y luego les dice a los que no creen, hay ayes para ustedes que no quieren creer y quieren vivir según sus propias leyes, según sus propias maneras. Y aquí tenemos las 4. Bienaventurados los pobres y ay de los ricos. Bienaventurados los que tienen hambre, pero ay de los que ahora están saciados. Bienaventurados los que lloran, pero ay de los que ríen. Bienaventurados los hombres cuando los hombres los aborrecen, pero ay de aquellos cuando los hombres hablen bien de ustedes. Parece un poco increíble que diga que puedo ser bienaventurado en estas 4 calamidades que están acá. Yo quiero estar más bien en estas otras 4, ¿no? Pero dice Jesús que hay ayes a los que no creen. ¿Dónde están las bienaventuranzas acá? Las bienaventuranzas están en que el pobre heredará el reino, mientras que el rico, lo que tiene ahora por el corto tiempo que le queda de vida, 10 años, 15 años, será su único consuelo. Pero Jesús pone esto en términos de eternidad. Las bienaventuranzas son para los que tienen hambre porque tienen hambre momentáneo, pero en el reino de Dios que es eterno serán saciados. Mientras que hay de los hombres que están saciados porque por ahora están saciados, pero luego tendrán hambre por la eternidad. Luego encontramos que dice que son bienaventurados los que lloran porque ellos finalmente pasarán una eternidad de gozo en las cosas de Dios. Pero los que ríen ahora lamentarán por la eternidad. Y luego dice, bienaventurados los que si los aborrecen por mi causa, porque su premio será enorme, será grandioso, será maravilloso, mientras que aquellos que tienen gloria ahora, ¿verdad? Glamour hoy día, ¿verdad? Su fama será solamente eso, pasajera por ahora. Y es más, dentro de esta vida la fama no dura para siempre. Y el Señor lo pone en términos eternos. Cuando lo ponemos esto en términos eternos, nuestra confianza cambia, nuestra actitud cambia, nuestros pesares, dolores, aflicciones, angustias terminan. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva crece y ahora nosotros somos bienaventurados en Cristo Jesús. Jesús les sigue hablando a sus discípulos y todos quedan, ¿cómo? ¿En serio? Bueno, yo creo en el reino de Dios, creo en el reino del Señor, creo que Él tiene maravillosas promesas para mi vida. Y entonces Jesús le sube la valla. ¡Ah! Jesús es maravilloso. Él le sube la valla, le dice, ok, y ahora que ustedes son bienaventurados en todas estas tristezas momentáneas, entonces ustedes tienen que amar a sus enemigos. Y nos pone ahora nosotros en términos de ciudadanos del reino, ¿no? Y nos habla de la conducta por la cual nosotros deberíamos vivir. Y nos dice que la conducta es ama a tus enemigos, haz el bien a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen, ora por los que te calumnian. Luego que nos dice que no guardes rencores, nos dice que debes ser generoso y finalmente la séptima, que debes tomar iniciativa para el buen trato. No esperar que me traten bien, yo debo empezar a tratar bien a los demás, buscar, yo soy el creyente, yo soy el hijo de Dios, yo soy aquel que Dios ha llamado a la salvación y que ha sido perdonado, yo. Entonces nos habla acerca de la gracia y nos dice que hay gracia, hay mérito cuando yo amo a los que no me aman, cuando yo hago el bien a los que me hacen el mal, y hay gracia derramada cuando yo presto a aquel que no me puede devolver. Así que cuando yo derramo esta gracia, le muestro al mundo la gracia que Dios tiene para conmigo. Y allí dice Jesús que tengo un premio grandioso, maravilloso, ¿no? Así que tenemos que entender que esto solo se puede lograr si eres hijo de Dios, si te has arrepentido. No lo hagas en tu fuerza porque es una carga imposible de llevar en tus fuerzas. Es imposible llevar una carga de esta en tu propio ánimo. Solo se logra si Cristo controla tu corazón. Solo se logra con un amor importado, ¿no? Que ha sido traído desde afuera a tu corazón para amar. En tu propio amor es imposible. Nuestro amor es egoísta. Mi amor necesita recibir amor para dar amor. Pero el amor de Dios da
sin reservas. Así que yo necesito el amor de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, el amor de Dios es derramado en tu vida. Así que hoy día arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en la obra de Jesucristo en la cruz y deja que el amor de Dios venga a tu vida y te impulse a hacer estas 7 verdades que nos pide que hagamos para luego andar en el mérito del Señor Jesucristo y en sus premios maravillosos, en su gracia. El amor de Dios es otorgado a los hijos de Dios y debemos actuar en el amor como mi Padre lo hace conmigo, ¿no? Yo debo dar de gracia porque he recibido de gracia. Así que Jesucristo sube la valla, ¿ok? Y no lo deja allí. En la siguiente vuelta les vuelve a subir la valla, ¿no? En los versículos 37 en adelante, y le dice, no juzguen así por juzgar, ¿ok? No juzguen, sino más bien debemos perdonar. Ok, debemos tener una actitud correcta. Y entonces nos da 2 noes y 2 síes. 2 cosas que no debemos hacer por el mal ejemplo que nos dan y 2 cosas que sí debemos hacer por el ejemplo de Jesucristo. Y es como nos pone a nosotros el criterio correcto para poder juzgar. ¡Wow! Jesucristo nos puso a nosotros en dilemas, ¿no? En problemas. Así que si tú quieres juzgar, primero no juzgues así a la ligera a las personas. No condenes, no tengas la boca llena de condenación y de juicios previos, como ya lo hemos estudiado. Pero sí que debemos hacer, sí debemos perdonar, no importa lo que nos hagan, y sí debemos ser generosos y sí debemos dar a pesar de que incluso nos hagan daño. No juzgues y no condenes siguiendo el ejemplo de los fariseos. Esos fariseos, como decimos de manera graciosa, ¿no? Que son tan feos de corazón. Y ellos son ciegos, por eso es que juzgan de esa manera. Ellos son malos maestros y son hipócritas. Por lo tanto, nosotros no debemos llevar una carga religiosa, sino una carga de relación con Dios por seguir a nuestro Señor Jesucristo, y al seguir su ejemplo, entonces, yo seré un buen árbol, como dice el Salmo 1, y como un buen árbol, entonces yo daré buen fruto. Es decir, ni siquiera me voy a exigir hacerlo, sino que me va a brotar hacerlo, y entonces yo tengo que esforzarme en cuidar mi corazón, ¿no? Porque de la abundancia de mi corazón habla mi boca. Hay una conexión directa entre el corazón y la boca. Si yo guardo mi corazón y me rindo a Jesucristo y su palabra es mi vida, como citó hace un momento el Evangelio de Juan, nuestro querido hermano Danilo, entonces vamos a encontrar que vamos a dar frutos, ¿no? Si yo estoy en la presencia de Dios, pido cualquier cosa y me será hecho. Pero es el kit, el secreto está, ¿no? El tips está en estar en Jesucristo. No en mi voluntad, sino en Jesucristo. Y allí entonces seré un buen árbol y de forma natural yo daré buen fruto y estas cosas pasarán. Ni siquiera me voy a exigir en hacerla, ¿no? Con la medida con que yo mido, seré vuelto a medir. Y es así, en este contexto de Jesucristo, discípulos, solo creyentes, que Jesucristo termina su enseñanza, según la pluma de Lucas, ¿no? Según la pluma de Lucas, capítulo 6. Así que poniendo este énfasis en la necesidad de producir buen fruto, como ya hemos visto, Jesús está a punto de terminar este sermón, ¿no? A punto de terminar este sermón, y alrededor de Jesús hay muchos seguidores que en realidad no logran entender que deben poner en práctica su nueva fe, que nuestra fe no es una fe solo de oídas. Yo soy cristiano, yo ya creí, así que ya tengo vida eterna y me olvido. No, debemos entender que siempre hay una línea de parte de Dios entre fe y acción, entre creer y ponernos a la obra. En el Antiguo Testamento encontramos muchos mensajes del Señor, de Dios, a través de la nación de Israel, que les demanda hacer obras. Hay más de 600 leyes en el Antiguo Testamento, aquellos que creyeron como nación. Y en el Nuevo Testamento vemos que estas son como las leyes de Jesucristo para el reino de Dios. Y vamos a notar que en el Nuevo Testamento hay más de 1000 mandamientos. Creo que son 1024 leyes para los creyentes. Pero estas leyes no están basadas en la orden rigurosa, ¿no? Recalcitrante de un mandatario, sino que están basadas en el amor, están basadas en la relación, están basadas en la humillación a Dios. Y cuando yo me humillo ante Él, entonces se provoca en mi corazón el deseo ardiente de querer producir obras para Dios, según Efesios, según las cuales Dios ya preparó de antemano para que yo camine por ellas.
Entonces Jesús va a terminar enseñando con la parábola de estos dos cimientos o de los dos constructores, como tú lo quieras titular. Ok, y Jesús ilustra la diferencia entre aquellos que oyen y ponen en práctica, ¿no? Ponen por obra las palabras del reino, las palabras de Jesús, con aquellos otros que oyen, ¿no? Pero que nunca obran. Recuerda que esto no está en contexto de creyentes y no creyentes. Está en el contexto de los no creyentes están afuera. Ahora yo me he sentado en el sermón del monte o del valle, como le hemos puesto, y hay puros creyentes, puros seguidores, puros oidores. Y ahí estamos nosotros. Aquí estamos en este momento nosotros. Todos los que estamos aquí escuchando esto somos de este grupo. El resto que no quiere escuchar, Dios quiera que en algún momento escuchen. Pero hoy día es hacia nosotros y hay dos grupos. Uno, y espero que estés en este grupo, hermano. Estás escuchando y estás apuntando. ¿Para qué? Para decirlo, mañana lo hago así, mañana hago asá. Él dice que deje esto, él dice que perdone, yo voy a perdonar acá. Él dice que yo deje estas malas actitudes. Voy a dejar estas malas palabras, voy a dejar de mirar esto porque Dios me lo está pidiendo y lo pones en acción. Ese grupo, ese que espero que tú seas hoy día. Aquel que construye sobre la roca. Pero lamentablemente también habemos de aquellos que solo escuchamos y decimos, ay, qué bonito estudio, ay, qué bonita palabra. Gracias. Nos vemos el próximo estudio, ¿ah? Y sigan así porque van muy bien, gracias. Gracias por tus deseos. Pero no tomaste apuntes, no tomaste acción, no hiciste un programa para poner acción sobre lo que Dios te ha dicho. Así que de eso se trata la enseñanza de Jesús. Hay muchos que están alrededor de Jesús y Jesús quiere decir, hay dos grupos, solo dos, y tú vas a escoger en qué grupo estás. Y hoy día el Señor nos dice lo mismo. Primero, hay que entender que Jesucristo va a hablar de su señorío. Él va a hablar de quién es Él como Señor. Un Señor lo es, obviamente, si se le obedece absolutamente en todo. Definitivamente, ¿verdad? Dios ya ha hecho todo con relación a nuestra redención. Es decir, la obra de salvación y de vida eterna es un regalo, es algo que no merecemos. Yo soy pecador, yo estoy sucio, estoy contaminado con mi maldad, con mi pecado. Y es Dios que en su infinito amor ha decidido perdonarme, pero a través de una obra. Y esa obra yo no la puedo hacer. Es morir y derramar mi sangre limpia para entrar a su presencia, pagar el precio de mi pecado. ¿Sabes por qué no lo puedo hacer? Porque mi sangre ya está contaminada. Mi sangre ya está ensuciada con mi pecado. Por lo tanto, aun cuando yo derrame toda mi sangre, según Levítico, ¿verdad? En la sangre está la remisión de pecados porque ahí está la vida. Es que yo no puedo hacer esa obra para ser salvo. Es imposible. Por lo tanto, Dios proveyó un cordero. Ese cordero es Jesucristo. Y esa obra en la cruz, ojo, esa obra en la cruz es la que me salva si yo pongo mi fe en esa obra. Así que incluso Él ha dado la medida de esa fe para que yo pueda creer en Él. Toda la obra de salvación viene de parte de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Yo me rindo a Él y digo, Señor, gracias, porque tú me salvaste. Perfecto, ¿no? Si esto ha venido a tu corazón en este instante, es que el Señor te está hablando para salvación el día de hoy. Entrégale tu vida a Dios y deja que Él haga la obra en tu corazón. A partir de hoy día, sí, arrepiéntete de tus pecados y ven a la cruz de Jesucristo y recibe la salvación de la obra redentora de Jesucristo. La redención es pago del precio por tu pecado. Te ha redimido para sacarte de tu esclavitud y darte vida eterna en Él, solamente en Él. Así que toda la obra de salvación, de redención, ya la hizo. Somos salvos por gracia. Pero ahora, una vez que yo entendí que soy salvo, Él demanda obediencia. Señor es como va a empezar esta última sección del estudio, el señorío de Jesucristo. El versículo 46, Jesucristo dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Ok, la palabra que se utiliza acá, la palabra griega kurios, que se utiliza para Señor, utilizada en el primer siglo, tenía básicamente 4 significados. O se utilizaba para decir Señor, amo, dueño o marido. Estas 4 palabras se podían utilizar con la relación de kurios. Una esposa le podía decir a su esposo kurios.
mi curios, mi marido, mi señor, mi amo. Un esclavo le decía al patrón, ¿no? Curios. Ok, igualmente un esclavo menor le decía a alguien mayor, curios, amo. Y un hombre religioso, un hombre doctrinal, ¿verdad? Un ortodoxo, como se le podría decir, le dice a Dios, curios, o Señor. Este Señor evidentemente con S mayúscula. Tanto así, que en la traducción que se utilizó para pasar el Antiguo Testamento al griego, los judíos ortodoxos no querían pronunciar el nombre de Dios porque dice que no se debe pronunciar ligeramente el nombre de Dios. Por lo tanto, ellos cambiaron el nombre de Dios por, ¿qué palabra crees? Justo esta, curios, Señor. Así que teológicamente hablando es interesante que una de las versiones más antiguas de la Biblia, que se llama la Septuaginta, traduce el tetragrama de Dios, el nombre de Dios, con Señor o curios. Y aquí encontramos un tema teológico, se podría decir, ¿no? Pero es interesante que para esta primera etapa del ministerio de Jesús, en que todavía la gente está encontrando la revelación de quién es Él, porque Jesús se está revelando como Mesías, como Señor, ellos lo ven todavía como un ser humano común y corriente, era difícil saber cuánto peso teológico podría añadirse a este término Señor. Pero de que Señor significa alguien superior, alguien que tiene autoridad y potestad y quien decide y quien manda, era una palabra que se utilizaba de todas maneras. Así que es claro que Jesús es Señor, no importa la acepción teológica que la quieras colocar, y quiere nuestras obras, y no solamente nuestras palabras. ¿Sabías eso? ¿Qué te parece si me acompañas un instante a Mateo capítulo 7, versículo 21, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Para llegar al cielo no es un asunto de vocabularios, de expresión verbal, ¿no? De mencionar la palabra Señor como si dijéramos abacadabra, ¿no? O sea, hago la palabra y entonces funciona. No. Es decir, cuando habla de señorío, habla de la actitud de mi corazón con relación a este Señor. Si estás entendiendo la palabra, entonces deberíamos decir, Él es Señor y yo debería agachar la cabeza. ¿Por qué? Porque me estoy humillando a Él. Él es más grande que yo. Él es más poderoso, inteligente, sabio, fuerte, estratega y todo lo que tú quieras, mucho más, infinitamente más grande que yo. Por lo tanto, Él es mi Señor. Yo me rindo a Él. Tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía. Así que cuando yo tengo esta perspectiva correcta de señorío, es que en realidad yo podré entrar al reino de los cielos porque he convertido a Jesucristo en el dueño de mi vida. ¿Entiendes el concepto? Por eso dice que no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que el señorío está relacionado a la voluntad de Dios. El señorío está relacionado al someter mi voluntad a Dios. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Según Juan 6:40, dice que esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que la voluntad de Dios está en el verle y creerle, ver a Jesús y creer en Él. Ahí lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Y es así como yo podré tener vida eterna y el Señor se tomará el trabajo, ¿no? Porque Él podría decir, bueno, pues me olvidé de Marco. No, Él se toma el trabajo de buscarme y resucitarme para la vida eterna. Recuerda lo que hemos leído en Tesalonicenses hace poco, en varias veces, acerca de los que morimos en Cristo, aparentemente sin esperanza. No, sí tenemos esperanza. Él nos resucitará y como dice Pablo en Corintios 15, Él nos dará un cuerpo nuevo. Dios nos dará un cuerpo nuevo y los muertos en Cristo seremos transformados. Habrá una metamorfosis de parte de Dios para con nuestro cuerpo, para darnos un cuerpo semejante al de Jesucristo, como dice 1 Juan 3, 2, 3, ¿verdad? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que habla de intimidad. La voluntad de Dios habla de intimidad entre el creyente y Dios. Verle, creerle, estar a sus pies, sometido,
Y ahí están las promesas para ti, hermano, ahí las tienes. Ahora, ¿qué dice Pedro con relación a este tema? Pedro nos dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, dice Pedro en el sermón que da después de la llenura del Espíritu Santo, cuando todos los judíos habían ido a la fiesta en Pentecostés y entonces vieron, ¿no?, estas luces y este mover de sobrenatural, y Pedro les predica y les dice, sepan ustedes verdaderamente o ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, ¿no?, a quien ustedes crucificaron porque son los asesinos intelectuales, Dios que está sentado en el trono le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. Le ha hecho Señor, hermano. Así que la parte teológica del señorío de Jesucristo cada vez toma más envergadura. Jesucristo no solamente termina siendo un Señor supremo en la tierra, sino que es un Señor sobre todos, sobre toda la humanidad. Es Dios hecho carne en realidad, como ya se sigue desarrollando en la teología paulina, ¿no? ¿Qué dice, hablando de Pablo, qué dice Pablo? Pablo dice en Romanos 10, 9, que si confesamos con nuestra boca, 1, que Jesús es el Señor, 2, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo de tus pecados, serás salvo de la muerte eterna. Dos cosas que hay que hacer. 1, confesar, y lo otro, ¿cuál es? Creer. Debo confesar y debo creer. ¿Qué cosa es lo que debo confesar? Debo confesar que Jesús es dueño, amo, es el que me gobierna, es el que tiene control de mis decisiones, de mis pensamientos, de mi trabajo, de mi familia, de mis hijos, de mis anhelos, de mis sueños. Hermano, haz la lista, ¿verdad? Yo debo confesar que yo no soy dueño de mi vida, que yo no tengo autoridad más sobre mis decisiones, sino que todo lo he puesto como los ancianos en el cielo echan sus coronas delante del rey. Así yo echo mi corona, mi voluntad, quién soy, a los pies de Dios, y le digo, Señor, ya no es mi voluntad, ahora tú eres mi Señor. Mira esta confesión. Dentro de este contexto, esta palabra es potentísima, porque algunas personas dicen, debo confesar que Señor, sí, tú eres mi Señor y soy salvo, y siguen viviendo como les da la gana. Yo me rasco la cabeza y digo, pero ¿no han entendido el concepto de señorío? ¿No han entendido el concepto de dueño, amo, quien gobierna y tiene todas las cosas? O sea, ¿qué pasó? Y creen que son salvos, y creen que tienen vida eterna, y siguen en chismes, siguen en mentiras, siguen en codicias, siguen en falsedades. Y digo, no es posible, no están entendiendo el concepto de señorío. ¡Wow! Además, Pablo no lo deja allí. Él añade en Romanos 14, versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, amén, dice Pablo, somos del Señor. ¿Por qué? Porque no importa cómo viva o cómo muera, soy del Señor. Así que Jesús está confrontando el vocabulario de sus discípulos. Y a veces tenemos el vocabulario correcto, ¿verdad? O sea, decimos lo correcto. Jesús es tu Señor. Sí, sí es mi Señor. Pero tenemos el diccionario equivocado. Porque para unos, Señor significa un título maravilloso de Dios. Y para los que estamos tratando de escudriñar, entender los principios de la palabra, significa que yo no tengo más decisiones en mi vida. Mi voluntad ha sido doblegada y se la he entregado a Dios. Eso significa para mí. ¿Qué significa para ti, Señor? ¿Es realmente Jesús tu Señor y tú eres siervo? ¿Yo soy realmente un siervo de Jesucristo? Nos encanta la idea de tener un Salvador, de la vida eterna, el regalo y las bendiciones, y que tenga sanidad y que Dios me provea. Eso nos encanta, pero no nos gusta la idea del señorío. ¿Por qué? Es simple, porque somos rebeldes de corazón. Siempre hay rebeldía en nuestros corazones, así que el reconocer a Jesús como Señor no es solo una afirmación verbal y teológica, ¿no?, sino que es una verdad práctica. Y es allí donde demostraremos si en verdad Jesús es el dueño de nuestras decisiones, el dueño de nuestra voluntad. Entonces, ¿haces lo que Jesús te dice o no? Lo que aprendemos vez tras vez en tus devocionales, en tus tiempos de oración, de la escritura personal, en los tiempos que tienes para leer las escrituras, ¿haces lo que entiendes? Si analizamos nuestras vidas, realmente nos daremos cuenta que los problemas que tenemos son por falta de señorío de Jesucristo. El Señor no está gobernando, no está controlando esa parte de tu vida, y es por eso que tenemos tantos problemas.
Por ejemplo, ponte a trabajar y Dios te dice, dale al César lo que es del César. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, paga tus impuestos. Si tienes una empresa, debes pagar tus impuestos. ¿Pero qué decimos nosotros? No, es que ¿por qué tiene que llevarse él eso? No, ¿y qué harán con la plata? ¿Y qué harán con el dinero? No, 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 está mal usado el gobierno. No, yo me quedo con el impuesto y voy a hablar con el contador para que me ayude con los números. Y después tienes grandes problemas, tanto espirituales, económicos, en la casa hay necesidad y tu negocio aparentemente va bien. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque simplemente Jesús no es tu Señor. Y eso aplícalo en cualquier parte de tu vida, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en relación con tus amigos, en relación con tus padres. Obedece lo que Jesús dice y verás cómo hay bendición en la obediencia. Y si no, verás cómo hay grandes conflictos y problemas en nuestras vidas porque el señorío de Cristo no está en nosotros. Te sometes a las autoridades que Dios ha puesto en la tierra, porque es lo que dice Pablo, que debemos someternos a ellas siempre y cuando estén haciendo la voluntad de Dios, evidentemente. Y aquí encontramos: el que obedece al Señor será preservado. Aquí Jesús va a enseñar qué significa reconocerle como Señor en nuestras vidas. El versículo 47 empieza diciéndonos lo siguiente: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Ok, todo aquel que viene a mí. Primer punto, y apúntalo por favor porque el resto del estudio va a estar basado en este versículo 47. Toma nota. Hay que venir a Jesucristo, ¿verdad? Hay que venir a Jesucristo. Segundo, oye mis palabras, es decir, escuchar lo que dice Jesús. Y tercero, hacer la palabra del Señor significa vivir su palabra, es como lo traduce otra versión, o las pone en práctica. Hacer la voluntad del Señor. Y entonces les indicaré a quién es semejante donde empieza la parábola. Así que veamos estos 3 puntos, tratemos de ponerlo en lista, a ver si tú estás apuntando y me ayudas con esto. Vamos pues, veamos las 3. Primero, venimos a Él. Segundo, oímos sus palabras. Y tercero, hacemos su voluntad. ¿Los tienes? Apúntalos bien porque es importante a través de la línea de pensamiento que vamos a trazar ahora. El primero es todo aquel que viene a mí, ¿no? Todo aquel que viene a mí. Todos estamos invitados, todo el mundo está llamado. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, el mundo entero está invitado a venir al Señor. Nadie está exento de poder escuchar a Jesucristo. Todos son llamados a escuchar las palabras de confort, de aliento, de vida eterna, de salvación, de redención, de todas estas palabras que conocemos en la Biblia, en el Nuevo y Antiguo Testamento, que están relacionadas a no morir eternamente lejos de Dios en el infierno, sino a tener vida eterna y paz en Cristo Jesús por el pago de su precio, de la sangre en la cruz, es que tenemos vida eterna. Todos estamos invitados en este instante a venir a Jesús. Así que, ¿qué te parece, hermano? Si te animas y comienzas a compartir lo que aprendes, es una manera fabulosa de practicar la palabra. Todo lo que aprendes, apúntalo y luego envíalo, compártelo, haz tus esquemas, o si no, pídenos a nosotros los esquemas que hacemos y te lo enviamos con mucho gusto, te lo enviamos en PDF, en JPG, como gustes. Y el PowerPoint te lo enviamos para que lo compartas y la gente entienda y todos puedan escuchar el mensaje. Qué maravilloso sería que todos escuchen el mensaje del Señor. Así que todos estamos invitados. Y el cristianismo, pero una vez que estamos invitados, debemos recordar que el cristianismo no es seguir una religión, porque dice, viene a mí, no dice, viene al y menciona un grupo religioso. Todo aquel que viene a la religión tal, todo aquel que viene a el grupo tal, todo aquel que viene a nuestra iglesia, Calvary Chapel, ¿no? O a tal movimiento. No. Jesús está basando el cristianismo no en una asociación. Jesús está basando el cristianismo en una persona. ¿Quién es? Él mismo. Jesús es el centro de nuestra salvación y por Él es que en obediencia a Él es que nos reunimos, oramos
a través de nuestra fe en Cristo Jesús, nos juntamos a través, en este caso, del medio electrónico, para buscar su presencia. Así que el cristianismo no es una línea, una lista de acciones que haceres y no haceres, sino el cristianismo es una persona, es Jesús. Recuérdalo. Todo aquel que viene a mí. Lo segundo que hemos visto es que oímos sus palabras. Oye mis palabras, dice, ¿no? En Juan capítulo 6, versículo 48, dice, le respondió Pedro, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, Pedro se encontraba en una situación en la que Jesús había hecho milagros portentosos y la gente lo estaba siguiendo, la gente estaba detrás de él, pero por la comida y por los milagros. Jesús los confronta y todos se van. Jesús voltea y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro se aferra a la persona, a las palabras, a la enseñanza de Jesús, más que a una religión. Señor, ¿a quién iré? ¿Dónde voy a ir? Somos un grupo de seguidores. Los demás se fueron, pero yo no me voy a ir porque tus palabras son imperecederas. Tus palabras son eternas. Tus palabras son para siempre. Y en palabras de Pablo podemos entender que las palabras son importantísimas. La fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra del Señor, la palabra de Dios. Así que tenemos que reconocer estas palabras. Con relación a la palabra, queremos entender algo que está en Primera de Pedro, escrito por el apóstol también, capítulo 1, donde nos dice, porque toda carne es como la hierba. Es decir, tu cuerpo es como la hierba. Y toda tu gloria, ¿no? La gloria del hombre, como la flor de esa hierba. ¿Qué pasa con la flor y la hierba? La hierba se seca y la flor se cae. ¿No? Dice Proverbios que la gloria del joven es su fuerza y obviamente la gloria del anciano es la sabiduría que ha obtenido por los años. Toda tu gloria no es nada, porque se va a secar y se va a caer. Nuestra vida es un pañuelo, es muy chiquito y muy corto. ¿Y sabes qué? Va a terminar. Y todos partiremos de esta vida, salvo nos lleve el tiempo del rapto, ¿verdad? Pero así es nuestra vida, cortísima, no pasa nada. Tú tienes 15 y cuando te das cuenta tienes 25 y cuando te das cuenta tienes 30 y ahora yo me doy cuenta, ya pasé los 50, o sea, estoy por llegar a los 60, es increíble, ¿no? ¿Dónde quedó mi juventud? Así de rápido pasa la vida. Hoy día tenemos amigos y mañana no están. ¡Wow! Es doloroso. Pero ¿qué cosa permanece para siempre? Según el versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece ¿cuánto tiempo? Para siempre. La palabra, las órdenes, las indicaciones, las enseñanzas, los principios de Dios permanecen para siempre. Eso es. Y esta es la palabra que por el Evangelio les he anunciado. Es lo que nos dice Pedro a través de esto. Así que, hermano, mira, la palabra de Dios es importante. No es algo ligero, no es un tema arbitrario. Hoy día leo el periódico y leo la Biblia y bueno, qué bueno estuvo todo, voy a ver una película. No, la Biblia tiene su importancia dentro de nuestra vida. Es un canon, es una regla, es una forma de vida. Tú lees la palabra y tienes que creer lo que dice la palabra de Dios y aplicarla y ponerla por obra en tu vida. Si no lo haces, estás en problemas. Estás en grandes problemas. Ok, así hemos visto los dos primeros. Venimos a Él y todos estamos llamados, pero hoy día los que estamos aquí estamos escuchando. Segundo, estamos oyendo su palabra. ¿Cuál era lo tercero? Lo tercero era hacer la palabra de Dios, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. Una vez que hemos venido a Él, obvio, y luego nos quedamos extasiados escuchando las palabras del Maestro, la sabiduría de Jesús, las indicaciones, ¿no? Cómo tenemos que perdonar, cómo tenemos que amar, cómo tenemos que ayudar incluso a aquellos que no nos aman, a aquellos que nos odian. Pero una vez que estamos envueltos en Jesús, una vez que estamos imbuidos en el amor del Señor, es natural, es lógico, ¿no? Y debería serlo. Que nos convirtiéramos en practicantes, en ser hacedores de la palabra. Lo que yo entiendo lo bajo al corazón e inevitablemente debería llegar a mis sandalias y querer hacer lo que entendí. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice, pero sean hacedores de la palabra. ¿Qué tenemos que ser? Hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios.
Y no tan solamente aquellos que escuchan. Mira, Santiago también lo está enseñando, es clarísimo. ¿Qué pasa si tú solamente eres alguien que escucha y no obedece la palabra, no la pone en práctica? ¿Sabes qué haces contigo mismo? Te estás engañando. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? Porque acá lo dice Santiago. Si tan solamente escuchas y no la pones en práctica, entonces te engañas a ti mismo. Eso es lo que sucede. Nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, el autor del libro de Hebreos nos hace una relación interesante de la palabra con relación al alimento y al crecimiento. Y todo aquel que participa de la leche como un bebé espiritual es inexperto, es un bebé, recién está empezando en la palabra de justicia, porque es un niño todavía. El verso 14 luego dice, pero el alimento sólido, es decir, ya no es papilla para el bebé, ahora ya come carne, es algo sólido, es para los que han alcanzado madurez. Es decir, ya entendemos y lo comenzamos a practicar. Porque mira lo que dice a continuación. Para los maduros, los maduros son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Es decir, yo entendí y la practico. Ay, no, así no era. Era así. Ah, mejor así. Ya. Tenía que pedir perdón, pero no tenía que reprochar. Ay, no, me equivoqué, le pedí perdón, pero le dije ¿por qué? Y entonces nos volvimos a pelear. No, 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 está mal. Lo voy a volver a intentar. Por el uso, ¿verdad? Por la intención de querer hacer la palabra de Dios. No importa si te equivocas, hermano. Inténtalo. Hazlo de nuevo. Y por ese uso, tus sentidos espirituales son ejercitados. Has puesto en práctica la palabra de Dios. Y entonces aprendes a discernir el bien del mal. Es la única manera. Esto del cristianismo no es teórico. Viene de una teoría bíblica, pero que debe conducirnos definitivamente a la práctica. Así que una vez que hemos venido a Él y luego nos hemos quedado escuchando sus palabras, lo natural es ponerlo en práctica definitivamente. No podemos vivir de otra manera. A ver, ayúdame si hemos apuntado bien los 3 conceptos que nos enseñó en el versículo 47. ¿Lo tienes? Yo he visto que varios ya lo han apuntado. Dianita ha hecho buenos comentarios, ¿verdad? Ya tiene sus resúmenes. Perfecto. Vamos a ver entonces si ya lo hiciste conmigo. Primero, venimos a Él. Segundo, oímos sus palabras. Y tercero, hacemos su voluntad. Eso es, los tiene los 3. Ya está, vamos a trabajarlo en un instante todos juntos y a ver cómo estamos con este tema. Ahora, veamos qué es lo que les enseña Jesús aquí. En el versículo 48 dice, el que hace estas 3 cosas que acabamos de aprender es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, ¿no? Fundada sobre la roca. Semejante a un hombre. En Mateo, en la parábola alternativa, le dice un hombre prudente. Así que apunta allí, ¿no? Que este hombre es prudente. Ok. Y luego nos habla de que es un constructor, pero que toma todas las prerrogativas, toda la preparación para que su casa esté bien construida, para que no se caiga. ¿Cuál es? Hace un gran esfuerzo, hace un gran trabajo de excavación, ¿ok? Ahondar, cavar no es fácil. ¿Y buscaba qué? Buscaba la piedra. Y allí en la piedra es donde él fundamenta. ¿Ok? Y entonces cuando vinieron los avatares de la vida, su casa fue inundada, su casa fue golpeada, pero no se movió. Porque estaba bien enraizada, obviamente, en la roca. Entonces, aquí Jesús nos habla de los beneficios de su señorío. Nos habla de los beneficios de obedecer a nuestro Señor. Y desde aquí, el Señor divide el grupo de sus seguidores en solo 2 constructores. Terminando este estudio, deberemos elegir en cuál grupo estar, qué tipo de constructor somos. Lo primero que dice el versículo es que edificaba una casa, ¿no? Semejante al hombre que edificaba una casa. Edificar una casa tiene relación a tu vida, tu familia, tu trabajo, tus negocios, tus relaciones,
Todos los días estamos edificando, estamos construyendo, todos los días estamos añadiendo algo a nuestras relaciones, trabajos, proyectos. Todos los días estamos haciéndolo. Tu vida, tienes que recordar, es el único proyecto que tienes en esta vida, ¿verdad? Los demás proyectos lo hago y me equivoqué, bueno, ya no lo hago, voy a hacer otro y entonces esto me fue bien, voy a aplicarlo para otro negocio más. Y en una idea de acierto error es que yo voy encontrando los verdaderos propósitos de los planes, pero mi vida como tal, mi casa como tal, solamente es una. No tengo varias vidas para ir probando qué tal me va. No hay oportunidad, es solo una. Y Dios te la ha dado y eres el responsable de tu vida. ¿Qué vas a hacer con esta vida? Así que semejante es el hombre que trabaja su vida y luego hace cosas. ¿Qué hace? Recuerda lo que nos dijo el versículo 48. Cavó, dice, ¿no? Y ahondó y puso fundamentos sobre la roca. Correcto. Separemos esto a un lado y veamos un poquito el detalle. Pedro nos habla de qué significaría para nosotros cavar y ahondar en nuestra vida. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y nos da 8 principios interesantes. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7, nos dice primeramente, ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, y a ello conocimiento, y a ello dominio propio, a ello paciencia, a ello piedad, a lo siguiente afecto fraternal, y después amor. Son 8 cosas que yo tengo que ir añadiendo sobre mi fe. Es decir, yo creo en Jesucristo, lo escucho y ahora lo voy a poner en práctica. ¿Y qué tengo que poner en práctica? La virtud, el conocimiento, el dominio propio, después de la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. El afecto fraternal es el amor entre amistades, pero el último amor es el amor ágape, que es el amor de Dios, que ya lo hemos visto en las parábolas anteriores de Jesús, con relación a amar a nuestros enemigos. Mi fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Mi virtud, mi forma de vida, de conducirme, mi conocimiento de la palabra de Dios, mi dominio propio para no hacer lo que mi carne me pida solamente o decir lo que se me viene a la cabeza, sino procesarlo todo mediante la cruz de Jesucristo. Dominio propio, paciencia para no arrojar palabras, improperios, para no ir y abalanzarme sin orar, sin pedir consejo, paciencia, piedad, mi forma grata de vivir sirviendo a las cosas santas de Dios, en oración, servicio en la iglesia, ayuda comunal, ayuda a los pobres, mi piedad, mi afecto fraternal tiene que ser visible y mi amor por el servicio a los demás. Estas 8 cosas, que no es el estudio de hoy día, que es, cuando lleguemos a esa carta será fascinante poder estudiar cada punto, nos dice en el versículo siguiente, que es el versículo 8, si estas cosas, dice, porque si estas cosas están en vosotros, están en mí, yo estoy pensando en esa, y abundan, es decir, camino por ellas, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¡Ja! Es decir, caminar por estas 8 verdades que hemos estudiado anteriormente o leído inductivamente, significa que yo no voy a estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de mi Señor, del Señor Jesucristo. Así que debemos recordar que los fundamentos en una casa no son decorativos, los fundamentos por lo general están debajo de la tierra, no son visibles. Así que mi cristianismo tiene que ser un buen fundamento en mi corazón. No es algo que yo pueda lucir, es algo que yo debo hacer, ¿no? Es algo con lo que yo debo vivir. Tal vez por afuera todos los creyentes somos muy parecidos, todos levantamos las manos, todos oramos, todos leemos las escrituras, todos tenemos un consejo bíblico para dar. Pero ¿dónde está el fundamento de tu vida? Para poner un buen fundamento debemos trabajar duro, día y noche, y sabremos que podremos soportar todo lo que vendrá después de esto. Así que Jesús está poniendo como una especie de pensamiento, ¿no? El antes, el durante y el después, en este escenario de construcción de casa. El antes es lo primero, es lo que sabemos que Dios nos da, el tiempo para fundamentar. Este tiempo es igual para todos. Todos tenemos el tiempo para echar fundamentos. Si lo queremos hacer o no, va a depender de nosotros. Todos, los creyentes, los no creyentes, y los creyentes que oímos y hacemos, y los creyentes que oímos y no hacemos, tenemos el mismo tiempo para fundamentar. ¿Ok? Ese es el antes. El durante. Lo segundo que debemos saber es que seremos
probados. Así todos seremos probados. Efesios dice que vendrá el día malo. Jesús nos ama tanto que nos está previniendo, nos está avisando que ha de venir el día malo. Y esto sucederá en la vida real, y esto no es teórico, esto no es teoría, porque a continuación dice, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. ¿No? Separemos esto a un lado y encontremos que inundación es cuando el agua llega y va subiendo y va llenando nuestras casas. Tremendo, terrible. ¿Alguna vez has sufrido de inundación? La inundación no viene rápido, la inundación va subiendo grado tras grado, nivel tras nivel, hasta que va llegando a sofocarnos y posiblemente podría ahogarnos. Pero lo que continúa diciendo es que luego el río viene con ímpetu. Así que primero viene la subida del agua y después viene el río con fuerza y te golpea. Dos cosas terribles. ¿Y qué pasó con la casa? ¿Qué pasó con aquella casa? ¿Ok? De este hombre. Ya hemos visto el antes, que se preparó, el durante, que es el golpe del agua, la subida del agua, pero el después, el post-tormenta, es para la casa que resistió el embate, es que no se pudo mover. Mira lo que dice a continuación, ¿no? Pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. No la pudo mover. Será impactada, será mojada, inundada, pero al final no hay pérdida, solo limpieza de los escombros, experiencia para un próximo embate. Es decir, Jesús está enseñando que una casa que tiene buen cimiento es una casa que primero viene a Él. ¿Recuerdas? Segundo, oye sus palabras. Tercero, hace la voluntad de lo que Jesús le está diciendo. Es hacer, es vivir, esforzándose por agradar al Señor. No dice que no tendrás embate, no dice que no tendrás inundación, no dice que no tendrás golpe de agua. Lo que dice es que quedarás firme. Eso es lo que dice. Eso es lo que nos está avisando, hermano. Sí sufrirás, sí padecerás luto, sí padecerás dolor, sí padecerás enfermedad, sí padecerás necesidad. Pero ¿sabes qué? Al final serás bendecido por el Señor. Si haces la voluntad de Dios, obviamente, ¿no? Y es así como llegamos al que no obedece al Señor. Y esto ya es más sucinto, ¿verdad? Él en el versículo 49 nos dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué diferencia hay entre estos dos hombres insensatos, entre este hombre insensato, que vemos ahora, y el primero? De acuerdo a esta parábola, los dos tuvieron el mismo tiempo. La diferencia es que este no cavó, este no ahondó, este no puso cimientos, es decir, sin fundamento. Y ahora le vendrá la prueba igual que al primero. Dios dirá, no, pobrecito, no se preparó, mejor no le envió la prueba. No, hermano, la prueba viene sí o sí. Dice, contra la cual el río dio con ímpetu. Si te das cuenta, no hay inundación, le cae de frente el río. La primera casa no se movió, esta casa se cayó. La primera casa prevaleció, se quedó inmutable, pero esta casa fue terriblemente golpeada y su pérdida fue tremenda, fue grande su ruina. Pregunta, ¿cuál fue la razón de su ruina? ¿Cuál fue la razón de su ruina? Es que no hay cimiento, hermano. Primero, sí vino a Jesús. Segundo, oyó sus palabras. Pero tercero, no hizo lo que aprendió de Jesús. Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solo hay dos opciones. Hacer la voluntad de Dios o dos, hacer la voluntad de este sistema del mundo, y la decisión es tuya. Recuerda lo que dice el Salmo 127. Si Jehová no edificare tu casa, en vano trabajas y edificas. Si Jehová no guarda tu ciudad, en vano vela tu guardia. Mi querido hermano, vamos a tener un resumen. Veamos un pequeño repaso y resumen de esta última parábola de Jesús en el Sermón del Monte. Y Él nos habló acerca de los dos
cimientos. Él nos habló acerca de el hombre que es prudente y nos habló del hombre que es insensato. Nos habló de dos personajes y la pregunta sería, ¿cuál de los dos soy yo? ¿Seré acaso como el prudente o seré como el insensato? Y en los dos términos nos habla bajo el concepto de que venimos a Jesús. Mira al prudente. El prudente dice, vino a Jesús. El prudente oyó sus palabras. El prudente hizo lo que aprendió. Así que, bajo estas tres premisas, el prudente no será conmovido. La casa permaneció firme. Pero ¿qué pasó con el insensato? Si te das cuenta, las dos primeras acciones son exactamente iguales. Vino a Jesús, oyó sus palabras, pero luego el tercero hace la gran diferencia entre la prudencia y la insensatez. Entre el hombre que cree y obedece y entre el hombre que escucha y le entra por un oído y sale por el otro, porque dice que no hizo lo que aprendió. Y entonces, ¿qué sucedió? Lo perderá absolutamente todo. Lo perderá absolutamente todo. Nada quedará para él. ¿Por qué? Porque si ponemos esto en términos de salvación y de vida eterna, Jesús vino a este mundo y nos dijo que Él es el único camino al Padre y yo debo humillarme y arrepentirme de mis pecados y poner mi fe en Él como persona, no como religión, sino como persona. Y al hacer esto, entonces no seré conmovido, sino que tendré vida eterna. Perderé tal vez mis cosas terrenales, pero tendré vida eterna en Él. Sin embargo, si yo vengo a Él, escucho que Jesucristo es la vida eterna y solo en Él hay salvación, las escucho, pero no las hago caso. Digo, que sea para los religiosos, que sea para aquellos que quieren, pero yo no voy a seguir, yo no voy a dedicar mi vida a la religión, yo no voy a dedicar mi vida a estas cosas, y no las haces caso. Entonces vendrá el día, porque a todos nos llegará el día, que seremos golpeados por la vida, y entonces perderemos todo, lo que tienes ahora y la vida eterna. Y aquí hay un llamado para nosotros, hermano. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu deseo y tu anhelo en hacer la voluntad de Dios? ¿En ser obediente a la voluntad de Dios? ¿O en seguir tus principios y tus propios caminos? Esa decisión siempre es personal, siempre es tuya, nadie te la puede quitar. Pero querido hermano, déjame hacerte la última pregunta del día de hoy. ¿Construirás tu vida sobre la roca o sobre la tierra? ¿Construirás tu vida sobre el fundamento de Jesucristo, quien es la roca firme y salvación? ¿O construirás tu vida sobre tus principios de sistema del mundo, tu filosofía de la vida, sobre los libros que lees, sobre la información que recibes de este mundo? Tú decides a quién irás, tú decides a quién seguirás, tú decides si vienes a Jesucristo o no el día de hoy, y yo te animo a que vengas al Señor Jesús hoy día de todo corazón. Entrégale pues tu vida a Jesucristo y deja que Él sea el Señor de tu vida, deja que Él sea el dueño de tu alma y entrégate por completo a Él. Tu voluntad, tu corazón sean solamente para Él. Entrégale tu corazón ahora en arrepentimiento y fe. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesucristo? ¿Construirás tu vida sobre la roca o sobre la tierra? Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora hemos entendido que tu voluntad es importantísimo para nuestras vidas y nosotros queremos entregarte nuestras vidas a ti. Señor, queremos entregarte nuestros corazones a ti. Queremos que tú seas el dueño de nuestras vidas. Y en este momento, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados. Ya no queremos vivir más bajo el sistema de este mundo y queremos caminar en tus caminos, en tu palabra, en tu verdad, Señor, que son eternas. Pedimos perdón por nuestros pecados y ponemos nuestra fe en ti, solamente en tu obra en la cruz, con la cual tenemos vida eterna
y salvación. Te entregamos lo que somos y pedimos que nos recibas, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.